Jacob Levi Moreno, el padre del psicodrama. El psicodrama es un paradigma de intervención psicoterapéutico que surge con Jacob Moreno, actor y posteriormente médico psiquiatra. Moreno nació en 1889 en Rumania, en el seno de una familia judía sefardí. En 1915 se establece en Viena, donde empezó una iniciativa basada en la improvisación teatral, lo que daría paso al psicodrama. Estudió medicina en la Universidad de Viena, donde entró en contacto con las ideas de la teoría psicoanalítica, donde aceptó y rechazó varios de los supuestos de la teoría. En 1925 se traslada a New York, donde comenzó a desarrollar tanto el psicodrama como otros elementos relacionados con el estudio de grupos y formas de psicoterapia grupal en general. Moreno muere en 1974 a los 84 años de edad. El psicodrama histórica y conceptualmente se nutre de la sociología, el teatro y el psicoanálisis. Moreno, desde el teatro de la improvisación y su teatro espontáneo, se inspira para concebir su modelo psicodramático como una nueva forma de psicoterapia que puede ser ampliamente aplicada. Moreno, 1959. El psicodrama integra la fe y el optimismo en el hombre que posee el humanismo, la búsqueda de sentido de la mirada transpersonal, la profundidad biográfica comprensiva del psicoanálisis y la mirada contextual y social de una perspectiva sistémica. El psicodrama posee una concepción holística del ser humano y una visión psicosocial de las temáticas de la salud mental. A partir de la teoría se desprende un método en donde lo vincular corporal, escénico, metafórico, creativo y estético son parte de su desarrollo. El método se sustenta e interviene sobre la posibilidad de un vínculo cuyas características activan un cambio, una renovación, una resignificación. Supone el cuerpo como un texto que va más allá de lo verbal, el cual posee una memoria de contenidos reprimidos que en el despliegue escénico se desbloquean en cadenas de contenidos que posibilitan un cambio. Fundamentos filosóficos del psicodrama. Entre los filósofos que influyen en la obra de Moreno destacan los hasidistas y los existencialistas. De Bergson adopta el principio de la espontaneidad y la filosofía del momento, y de Beauvoir adopta la filosofía del encuentro yo-tú. En cuanto a la posibilidad de encuentro, sostiene que se vincula con el proceso de relación entre dos personas que se están mirando, y en este sentido ambas se afectan y se conmueven. Esta teoría se basa en respuestas creativas ante situaciones imprevistas. Con esto se quiere decir que para poder analizar un problema de manera diferente, se debe de participar en situaciones imprevistas. Las principales potencialidades del ser humano son la espontaneidad y la creatividad. La espontaneidad surge desde adentro y permite al potencial creativo actualizarse y manifestarse. Para Moreno, la creatividad es algo vivo y sus productos los llama conservas culturales. Estas pueden ser repeticiones de la creatividad, pero carecen de la espontaneidad. Como propuesta metodológica para el abordaje de la relación grupal es la exploración de las propiedades de las interrelaciones entre los individuos involucrados en la situación. Corresponde al espacio-tiempo, donde se produce una situación que genera un sentimiento y una modalidad de relación entre la historia o fantasía de una persona. Proceso dinámico y evolutivo donde se inserta el locus. Es un sistema de respuestas defensivas y surge ante un locus o una situación traumática. También conlleva respuestas afectivas, formas de relacionarse con la realidad interna y externa, aspectos cognitivos o esquemas mentales, pero estas formas son rígidas ante realidades diferentes. Se relaciona con la integración mente, cuerpo y afecto, en el sentido de que las personas no pueden existir separadas de su cuerpo. La técnica psicodramática no solo se centra en lo cognitivo, sino que también en aspectos corporales y afectivos. El psicodrama busca explorar el alma humana por medio de un método de acción. El núcleo del método de acción se encuentra en la escena o dramatización, donde las personas participan de una sesión grupal y actúan sus problemáticas. Para un psicodrama es importante tener un protagonista, ya que este representa el entrecruce entre la temática grupal y la propia historia. Un director, quien dirige la secuencia, además implementa las técnicas y hace el nexo entre el grupo y el protagonista, coordinando el espacio para compartir. Yo auxiliar puede ser una o más personas del grupo que ayuda al protagonista en su dramatización. Un público que no será parte de la dramatización, pero sí trabaja internamente de manera receptiva con lo que está mirando. El escenario de espacio dramático, por una parte, es el lugar físico, pero además es el lugar del cómo sigue lo dramático, donde se co-construye el momento. El psicodrama está compuesto por varias fases. Una será el caldeamiento. Tenemos el caldeamiento inespecífico, que va desde la periferia al centro, de lo superficial a lo profundo. Busca que el participante se relaje para conectar con su mundo interno. Por otro lado, tenemos el caldeamiento específico, que es
donde se prepara al protagonista para que se encuentre en las mejores condiciones para dramatizar y desbloquear y llegar a la máxima expresión. Una de las fases más importantes es la dramatización, el medio terapéutico por excelencia en psicodrama. Aquí se pone el espacio dramático donde se constituye la escena. Podemos utilizar cojines, telas, máscaras para marcar lugares y personas. Incluso se usa mucho utilizar sillas para marcar diferencias de altura para enfatizar la autoridad de un personaje, su control o dominio. El compartir se refiere al momento de exteriorizar las emociones que nos evocan a todos los integrantes del grupo. La dramatización genera resonancias y estas son las que se deben exteriorizar. De por sí este es un espacio en el que no se habla del otro, sino que trata de sí mismo. En este espacio se frenan los consejos, juicios y opiniones. A fin de poder crear una dramatización espontánea, Moreno desarrolla un conjunto de técnicas y recursos, los cuales el director o directora del psicodrama utilizan para poder dar lenguaje dramático o representar en acción lo que sucede en un momento dado dentro del grupo, para poder analizarlo y expresarlo, o buscar alternativas de solución. Estas se pueden combinar o aplicar de manera específica. En el soliloquio, cuyo equivalente en el cine es la voz narrativa, se pide a los actores que congelen la representación. Se les pide al protagonista y a los yo auxiliares que reciten en voz alta lo que piensan y sienten con referencia a lo que sucede. Esto para que puedan conectarse con las emociones y los pensamientos y comentarios que surjan no interfieran con la conexión emocional. Cuando una persona desempeña un papel difícil o tiene que decir comentarios que no le son cómodos, el doble puede posicionarse detrás de la persona y tomar su misma postura, a la vez que le sugiere qué cosas decir o hacer como una hipótesis o sugerencia, esto para poder tratar de desentrañar lo reprimido dentro de la persona. En el espejo se recrean las escenas a partir de una perspectiva externa para la persona, esto para que ella pueda apreciarse a sí misma. El director puede pedir que se magnifiquen algunos aspectos de ella, pero siempre se le tiene que avisar para que esto no se tome como una burla. Si se dramatiza una interacción entre dos personas, se puede realizar un cambio de roles en el que el director pide que ambos inviertan sus posiciones y lo que dicen, ponerse en el lugar del otro, esto para poder hacer un ejercicio de empatía. En la entrevista, el director realiza una seguidilla de preguntas al protagonista, estas sin que se pueda caer en el relato, todo para poder obtener información clave respecto a lo que se vienen a hacer los personajes y los puntos de vista. En la maximización lo que hace el director es magnificar un gesto, frase o momento de la acción para que éste tenga una énfasis relevante en la representación. Esto tiene que tener el efecto de zoom en la filmadora. En cámara lenta se fija la atención en un momento importante y se repite de manera detallada y pausada, como si estuviera en cámara lenta, para poder recuperar información o detalles que no se vieron en la escena vivida. Al concretizar se tañe una imagen del cuerpo propio, sentimiento o situación expresada por el protagonista. Esto para poder darle una interpretación y una pieza clave de información al protagonista para que él decida qué hacer a continuación con la escena que se está viviendo.